No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por esa razón, nos encontramos diariamente para leer, meditar, reflexionar en el mensaje de la Biblia, día tras día, capítulo tras capítulo, hasta completar la lectura y reflexión de todas las sagradas Escrituras. Hoy nos concentramos en Segunda de Reyes, capítulo 10, pero antes vamos a tener una oración pidiendo la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos por favor la asistencia de tu Espíritu al abrir tu palabra. Que el mismo Espíritu que inspiró los escritos nos inspire a entender este mensaje. Lo hacemos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 10 del segundo libro de Reyes es un capítulo extraño. Violencia, muerte, exterminios. Muy cruento. Para entender el mensaje de este capítulo, tenemos que entender y analizar el gran contexto entre la lucha del bien y del mal. Tenemos que recordar que Dios creó un mundo perfecto, sin pecado, por lo tanto, sin enfermedad, sin violencia, sin muerte, sin injusticia. Tenemos que recordar que fue el ser humano el que se independizó de Dios. Abrió un camino de pecado y en ese camino de pecado aparecieron los espinos, los cardos, la violencia, la maldad, sin límites, y la muerte como destino final. El plan de Dios no es la existencia de este mundo de pecado. Las cosas que aparecen registradas aquí en el capítulo 10 no son las que Dios había planeado para la criatura, y no son cosas que solamente existían ayer. También existen en nuestros días. Por ejemplo, cuando uno comienza el capítulo, dice que Acab tenía en Samaria 70 hijos o descendientes, la familia, ¿no? Los hijos y la familia. Y el mensaje del capítulo es que Jehú termina exterminando la casa de Acab, y que Acab había elegido voluntariamente rebelarse contra Dios y contra todo lo que tiene que ver con Dios. Por lo tanto, termina cosechando lo que él mismo había sembrado. La destrucción, la violencia y la muerte es la cosecha de lo que nosotros sembramos cuando sembramos sin Dios. El capítulo avanza en detalles. El versículo 10 dice: «Sabed ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab nada caerá en tierra, y que Jehová ha cumplido lo que dijo por medio de su siervo Elías». O sea, lo que Dios prometió, lo que Dios avisó en relación a la destrucción de la casa de Acab, lo que Dios, después de haber dado las oportunidades, profetizó que habría de ocurrir con aquellos que independientemente y voluntariamente actuaban en contra de la palabra, de la voluntad de Dios. Ese aviso de Dios, esa profecía de Dios, esa advertencia de Dios, finalmente aconteció. No es que Dios organizó el mal y la destrucción y la violencia y la muerte para ellos como un asunto arbitrario. Es que ellos eligieron, al independizarse de Dios, cosechar esta miseria de vida que concluía en la muerte. Dice el capítulo, por ejemplo, en el versículo 31, resumiendo: «Jehú no se cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados con que Jeroboam había hecho pecar a Israel. Y en aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel». O sea, no solamente Acab, Jehú también, como puede ocurrir con cualquiera de nosotros. Si aceptamos la palabra de Dios, si andamos en los caminos de Dios, tenemos la bendición como aliado. Pero si voluntariamente rechazamos, desistimos, nos rebelamos, nos colocamos debajo, fuera del escenario debajo del cual podemos ser alcanzados por la gracia de Dios, no hay otro camino inexorable. No hay otro destino inexorablemente para nosotros que un destino de miseria y finalmente de muerte. Cuando uno repasa en los detalles la historia de los reyes de aquellos tiempos, no puede menos que pensar en la historia de nuestros días. Hoy también la violencia, hoy también la maldad al extremo. También las noticias nos hablan de cosas que uno dice: no es no puede ser. No puede ser que en el corazón de una madre,
que en el corazón de un padre, que en el corazón de un hijo haya ese odio, ese resentimiento, esa maldad, esa violencia, ese espíritu, ese pecado, esa rebeldía. No puede ser. Pero infelizmente, hoy también la tierra está llena de violencia. Y tanta violencia y maldad llena la tierra, que Dios va a intervenir para terminar con la violencia. La paciencia de Dios tiene un límite. Él permite nuestra actuación y la actuación del ser humano, pero con un límite. Si Dios no interviniera, llegaría el día que, ¿qué sería de nuestra vida? Ya hoy cuesta vivir, usted lo sabe. No hay seguridad. Cualquier cosa que usted haga está expuesto a la violencia, a los ataques. ¿Qué hacer? Vivir en armonía con la voluntad de Dios, aceptar sus proyectos para nuestra vida y permitir que su promesa se cumpla. Creer en que Él va a regresar. Preparar nuestra vida para el regreso del Señor y ser parte de la gloriosa eternidad de Dios al lado de Jesús. Amigos, este mundo así como está, no va a durar mucho más tiempo. No tiene cómo. Es como un limón al cual casi le han exprimido todo el jugo. La maldad se ha multiplicado tanto, el amor de muchos se ha enfriado, que es imperiosa la intervención de Dios haciendo justicia definitivamente y terminando con el mal y con el pecado para siempre. Dios no quiere la muerte del que muere, no quiere la muerte del pecador, pero Él quiere terminar con el pecado. Por eso necesitamos independizarnos del pecado, separarnos, arrepentirnos, rechazarlo, sintonizar con Dios, con su palabra, con sus caminos, con su voluntad, con sus mandamientos, y de esa manera estaremos preparando nuestra vida para la intervención definitiva de Dios, cuando todo, como en el comienzo, vuelva a ser bueno y bueno en gran manera. Esta es la buena noticia del Evangelio, y aún es la buena noticia del mensaje de los reyes. La maldad tiene límite, el pecado tiene límite. De aquí a poco Dios va a intervenir y va a terminar con el pecado en el mundo. Con sus caminos, con su voluntad, con sus mandamientos. Y de esa manera estaremos preparando nuestra vida para la intervención definitiva de Dios. Cuando todo, como en el comienzo, vuelva a ser bueno y bueno en gran manera. Esta es la buena noticia del Evangelio. Y aún es la buena noticia del mensaje de los reyes. La maldad tiene límite, el pecado tiene límite. De aquí a poco Dios va a intervenir y va a terminar con el pecado en el mundo. Dios nos dé en esta hora suficiente sinceridad como para reconocer nuestros pecados. Dios nos dé su espíritu para ser vencedores sobre el pecado y finalmente para heredar la vida nueva que Dios había planeado ya desde el comienzo. Oremos. Padre nuestro, en grupo, en conjunto, unidos, elevamos nuestra plegaria a ti para darte gracias porque el mal no se va a extender para siempre, porque de aquí a poco vas a intervenir destruyendo el mal y el pecado definitivamente. Harás justicia. Todo será bueno, nuevo, como en el principio. Ayúdanos a prepararnos para ser parte de tu vida y de tu reino. Te lo pedimos y agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén.